Mi padre, en su cena de jubilación, levantó su copa y dijo: «Mis verdaderos hijos son los que me hicieron sentir orgulloso». Todos aplaudieron. Entonces me miró y dijo: «Puedes irte». Me levanté, pero luego mi esposo también se levantó, y lo que hizo después dejó a todos sin palabras. El salón privado del restaurante La Hacienda brillaba con luces tenues y el tintineo de copas de cristal. El aroma a carne asada y vino caro impregnaba el ambiente mientras observaba la escena desde mi asiento en la esquina de la mesa principal. Mi padre, Ernesto Montero, exitoso empresario de bienes raíces, se erguía imponente en su traje negro hecho a medida, su cabello canoso perfectamente peinado, alzando su copa de champán hacia los 50 invitados que lo miraban con admiración. Sentí cómo mi estómago se retorcía cuando sus ojos, fríos como siempre, se posaron en mí por un instante antes de barrer la sala. 40 años construyendo Inmobiliaria Montero, continuó mi padre con voz potente. No lo hubiera logrado sin mi familia, sin mi esposa Victoria, sin mis hijos Carlos y Daniela que siguieron mis pasos en la empresa. Hizo una pausa dramática mientras todos asentían. Mi hermano Carlos sonrió con suficiencia desde su lugar privilegiado a la derecha de mi padre. Mi hermana Daniela, con su impecable vestido de diseñador, levantó su copa en respuesta. Ellos representan todo lo que construí, mi verdadero legado, añadió mientras yo permanecía invisible en mi rincón, a pesar de mi vestido azul marino que había elegido cuidadosamente para la ocasión. Mi esposo Martín apretó mi mano bajo la mesa. A diferencia de mis hermanos, yo no había seguido el camino que mi padre trazó para mí en la inmobiliaria familiar. Me había convertido en pediatra, dedicándome a un trabajo que amaba pero que para mi padre representaba una traición a su legado. «Desperdicias tu apellido», me había dicho cuando le anuncié mi decisión de estudiar medicina hace 15 años. Desde entonces, la brecha entre nosotros se había convertido en un abismo infranqueable. El discurso continuó con mi padre, enumerando los logros de la empresa, las propiedades adquiridas, los millones generados, los empleados que dependían de su visión. Con cada palabra, sentía cómo la humillación crecía en mi pecho. No por haber elegido un camino diferente, sino por seguir buscando, después de tanto tiempo, una mirada de aprobación que nunca llegaba. «Y ahora», dijo mi padre elevando aún más su copa, «quiero hacer un brindis especial por mis verdaderos hijos, los que continuaron mi legado, los que me hicieron sentir orgulloso». Sus palabras cayeron como piedras en mi corazón. Miró directamente a Carlos y Daniela mientras todos los invitados aplaudían con entusiasmo. Entonces, en medio del ruido, mi padre giró lentamente su cabeza hacia donde yo estaba sentada. El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. «Lucía», pronunció mi nombre como si fuera una palabra extranjera. «Puedes irte si quieres. Esto es una celebración para quienes realmente forman parte de Inmobiliaria Montero». El tiempo pareció detenerse. 50 pares de ojos se posaron sobre mí. Sentí el calor subiendo por mi cuello, mis mejillas ardiendo de humillación. Mi madre bajó la mirada hacia su plato, evitando el conflicto como siempre lo había hecho. Carlos sonreía ligeramente, mientras Daniela fingía examinar su manicura perfecta. Con manos temblorosas, coloqué la servilleta sobre la mesa y me levanté lentamente. No iba a darle la satisfacción de verme llorar. No iba a suplicar por un lugar en una familia que nunca me había valorado. Di un paso atrás, preparándome para abandonar la sala con la poca dignidad que me quedaba. Fue entonces cuando sentí que Martín se levantaba a mi lado. Mi esposo, normalmente tranquilo y reservado, se puso de pie con una expresión que nunca le había visto antes. Sus ojos, usualmente cálidos, ahora brillaban con determinación. Lo que hizo a continuación cambiaría para siempre el equilibrio de poder en mi familia. «Señor Montero», comenzó Martín con voz clara y firme que resonó en el silencioso salón. Todos los invitados, incluido mi padre, se quedaron inmóviles. «Antes de que nos vayamos, hay algo que todos aquí deberían saber». Mi esposo sacó un sobre de su chaqueta y lo sostuvo en alto. «Estos documentos contienen información sobre ciertas propiedades que usted ha estado manejando de manera cuestionable». Mi padre palideció visiblemente, algo que jamás había visto en mi vida. «¿De qué estás hablando?», preguntó con voz tensa, intentando mantener su sonrisa para los invitados. Pero yo conocía esa mirada. Era miedo. «Estoy hablando», continuó Martín con calma, «de los terrenos en Punta del Este, los que adquirió mediante empresas fantasma para evadir impuestos. Los mismos que planea transferir exclusivamente a Carlos y Daniela como parte de su herencia, excluyendo completamente a Lucía». Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Los murmullos cesaron. Mi padre, el poderoso Ernesto Montero, el hombre que nunca vacilaba,
El empresario implacable que había construido un imperio inmobiliario se quedó completamente inmóvil, con la copa aún levantada en un brindis ahora congelado en el tiempo. «No sé de qué hablas», respondió finalmente, intentando recuperar el control de la situación. Pero el ligero temblor en su voz lo traicionó. «Este no es ni el momento ni el lugar para discutir asuntos de negocios basados en fantasías». Martín dio un paso adelante, colocándose bajo la luz de la araña de cristal que presidía el salón. «¿Fantasías, señor Montero? Tengo copias de las escrituras, los contratos y las transferencias. Todo documentado». Mi esposo mantuvo su tono profesional, como cuando presentaba casos en su bufete de abogados. «Incluso tengo los correos electrónicos donde discute con su abogado cómo estructurar su testamento para que Lucía no reciba absolutamente nada de la herencia familiar». Carlos se levantó bruscamente, derramando vino sobre el mantel blanco. «Esto es una absoluta falta de respeto. Es la celebración de mi padre». «¿Falta de respeto?», respondió Martín, girándose hacia mi hermano. «¿Como cuando convenciste a tu padre de que Lucía no merecía participar en las reuniones de directorio a pesar de ser accionista por derecho propio? ¿O como cuando tú y Daniela manipularon los libros contables para que pareciera que las inversiones de Lucía no generaban beneficios?» Miré a Martín con asombro. Durante años habíamos tenido conversaciones sobre mi situación familiar, sobre la constante humillación y el rechazo, pero jamás imaginé que él estuviera investigando tan a fondo. Mi esposo, siempre observador, siempre escuchando, había estado reuniendo pruebas mientras yo seguía intentando ganarme una aprobación que nunca llegaría. Daniela se acercó a mi padre y le susurró algo al oído. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos incómodos, otros francamente intrigados por el drama que se desenvolvía ante sus ojos. Reconocí entre ellos a socios comerciales, amigos de la familia y varios competidores de mi padre, que seguramente estaban disfrutando del espectáculo. «Suficiente», declaró mi padre, recuperando su compostura. Su rostro volvió a ser la máscara impenetrable de siempre. «Si tienen algún asunto que discutir, lo haremos en privado. No voy a permitir que arruinen esta celebración con acusaciones sin fundamento». «¿Sin fundamento?». Martín sacó su teléfono. «¿Qué tal si reproduzco la grabación de su conversación con el señor Ramírez donde discuten específicamente cómo transferir propiedades a Carlos y Daniela, evitando los derechos legales de Lucía?» El rostro de mi padre se transformó. La furia, una emoción que conocía demasiado bien, comenzó a distorsionar sus facciones. «Guardias», llamó con voz ronca. «Escolten a estas personas fuera del recinto. Ahora». Dos hombres de seguridad que no había notado antes se acercaron desde las esquinas del salón. Sentí un nudo en el estómago. La humillación pública era la especialidad de mi padre. ¿Cuántas veces había presenciado cómo destruía a quienes se atrevían a desafiarlo? Ahora nos tocaba a nosotros. «Antes de que nos echen», dijo Martín alzando ligeramente la voz para que todos pudieran escucharlo, «deberían saber que copias de estos documentos ya están en manos de las autoridades fiscales y de mi abogado. Cualquier intento de silenciarnos solo empeorará su situación, señor Montero». Los guardias se detuvieron, mirando a mi padre en busca de confirmación. Él permaneció callado, calculando sus opciones. Finalmente hizo un gesto sutil y los hombres retrocedieron. «¿Qué quieres?», preguntó mi padre con voz gélida. «¿Dinero? ¿Es eso? ¿Has manipulado a mi hija para extorsionarme?». Sentí una oleada de furia ante sus palabras. Siempre había sido así, incapaz de creer que alguien pudiera amarme por quien era, siempre buscando motivos ocultos, siempre desconfiando. «No quiero su dinero, señor Montero», respondió Martín con una calma que contrastaba con la tensión del ambiente. «Lucía y yo vivimos perfectamente bien con nuestros salarios. Lo que queremos es justicia». «¿Justicia?», intervino Carlos con desprecio. «¿Qué justicia puede reclamar alguien que abandonó el negocio familiar para jugar a ser doctora? Mientras nosotros trabajábamos día y noche para construir el imperio, ella estaba cómodamente atendiendo resfriados». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Después de años de silencio, de agachar la cabeza, de intentar mantener una relación familiar que solo existía en mi imaginación, algo se quebró dentro de mí. ¿Jugar a ser doctora? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. «Mientras tú construías el imperio con dinero que ya existía, yo estaba salvando vidas. Niños que ahora pueden crecer gracias a mis juegos, familias que pueden seguir completas gracias a mi trabajo. ¿Y sabes qué, Carlos? Nunca, ni una sola vez, tuve que humillar a alguien para sentirme realizada». Mi madre levantó la mirada por primera vez en toda la noche. Vi algo en sus ojos que no reconocí. ¿Sorpresa? ¿Admiración o simplemente incredulidad ante mi atrevimiento? Mi padre golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar las copas y los cubiertos. «Esto es inaceptable.
Soy yo quien construyó todo esto. Yo decido quién merece formar parte de mi legado. Y ese es precisamente el problema, intervino una voz desde el fondo del salón. Todos nos giramos para ver a Roberto Suárez, el socio más antiguo de mi padre, poniéndose de pie. Ernesto, he sido testigo durante décadas de cómo has tratado a Lucía. Siempre pensé que era tu forma de endurecerla para los negocios. Pero esto es crueldad pura. Roberto, un hombre que siempre había respetado a mi padre, que había estado a su lado desde los inicios de la empresa, ahora lo miraba con abierta desaprobación. Si los documentos que menciona este joven son verídicos, no solo has sido injusto con tu hija, has comprometido la integridad de la empresa en la que todos hemos invertido. La tensión en el ambiente era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Mi padre, acostumbrado a ser la figura de autoridad indiscutible, se encontraba ahora enfrentando un desafío público a su poder. Su rostro reflejaba una mezcla de rabia y cálculo mientras evaluaba la situación. Finalmente, con una frialdad escalofriante, mi padre se volvió hacia mí. Siempre fuiste una decepción, Lucía. Y ahora también eres una traidora. Sus palabras, diseñadas para herirme como lo habían hecho tantas veces antes, rebotaron en mí sin causar daño. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre por lo que realmente era. Un hombre pequeño escondido detrás de un imperio construido sobre la intimidación y el miedo. No, padre. Respondí con una calma que nunca había sentido antes. La traición fue tuya. Cuando decidiste que tu ambición era más importante que tu hija. Cuando elegiste el dinero sobre el amor. Y ahora todos lo saben. La sala se había transformado en un campo de batalla silencioso. Los invitados, anteriormente dispuestos a aplaudir cada palabra de mi padre, ahora intercambiaban miradas incómodas. Algunos comenzaron a levantarse discretamente, buscando una salida educada de la situación. «Esta conversación ha terminado», declaró mi padre, intentando recuperar el control. «Les pido disculpas por este lamentable espectáculo», añadió dirigiéndose a los invitados. «Mi hija y su marido evidentemente están pasando por algún tipo de crisis personal que los ha llevado a estas acusaciones infundadas». Martín negó con la cabeza y abrió el sobre que había estado sosteniendo. «Señor Montero, esto no es una crisis personal, son documentos oficiales». Extrajo varias hojas y las colocó sobre la mesa. «Aquí tenemos las escrituras de los terrenos en Punta del Este, registrados bajo nombres de empresas fantasma. Aquí están las transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales. Y aquí», dijo sacando un último documento, «está el borrador de su testamento donde específicamente excluye a Lucía de cualquier herencia, contraviniendo las leyes de sucesión». Mi padre mantuvo su rostro impasible, pero vi cómo su mano derecha se cerraba en un puño tan apretado que los nudillos se le pusieron blancos. Carlos y Daniela intercambiaron miradas nerviosas. «¿De dónde sacaste esa información?», preguntó Carlos, intentando mantener la compostura, pero con un temblor perceptible en su voz. «Eso no importa», respondió Martín. «Lo relevante es que es real y verificable». Roberto Suárez se acercó a la mesa y tomó uno de los documentos. Lo examinó cuidadosamente a través de sus gafas de lectura. «Esto parece auténtico, Ernesto», dijo con gravedad. «Si estos documentos son legítimos, la empresa podría enfrentar serias consecuencias legales». «Roberto», intervino mi padre con tono conciliador, «este no es el momento ni el lugar. Hablaremos de esto en privado». «¿Cómo hablaste en privado sobre cómo desheredar a tu propia hija?», respondió Roberto, y su voz contenía una decepción palpable. «Te he admirado durante décadas, Ernesto. Pensé que eras duro pero justo. Esto no es lo que acordamos cuando fundamos la empresa». Varios otros socios comenzaron a acercarse a la mesa, atraídos por la gravedad de la situación. Los documentos pasaban de mano en mano, generando murmullos de preocupación. Mi madre, que había permanecido en silencio hasta ahora, se levantó lentamente. Su rostro normalmente afable mostraba una dureza que nunca le había visto. «Basta, Ernesto», dijo con voz suave pero firme. «Durante 30 años he cerrado los ojos ante la forma en que has tratado a Lucía. Me convencí a mí misma de que era tu manera de educarla, de hacerla fuerte. Pero esto es imperdonable. Nunca había visto a mi madre enfrentarse a mi padre. Siempre había sido la pacificadora, la que suavizaba las asperezas, la que me consolaba en privado mientras públicamente apoyaba a mi padre. Verla tomar posición me dejó sin aliento». «Victoria», respondió mi padre con tono de advertencia, «no te metas en asuntos que no entiendes». «¿Qué no entiendo?», respondió ella, y su voz adquirió un filo que desconocía. «Entiendo perfectamente que has manipulado la empresa para beneficiar solo a 2 de nuestros hijos.
Entiendo que has humillado públicamente a nuestra hija en repetidas ocasiones. Y entiendo, por fin entiendo, que el hombre con el que me casé ya no existe. Un murmullo recorrió la sala. Mi padre, el gran Ernesto Montero, estaba perdiendo el control de la situación ante todos sus socios, amigos y competidores. Y lo que era aún más sorprendente, mi madre, la siempre sumisa Victoria, se había convertido en su más inesperada adversaria. Daniela, siempre calculadora, intentó intervenir. Mamá, estás alterada. Todos lo estamos. Deberíamos continuar esta conversación en casa, en privado. No, Daniela, respondió mi madre con firmeza. Ese ha sido siempre el problema. Todo se mantiene en privado, se esconde, se disfraza. Ya no más. Mi padre se levantó bruscamente, su silla cayendo al suelo con estrépito. ¡Suficiente! No voy a tolerar esta insubordinación en mi propia celebración. Victoria, tú y yo hablaremos después. En cuanto a ti, Lucía, y tu marido entrometido, pueden considerarse oficialmente fuera de esta familia. No solo de la empresa, sino de todo lo que el apellido Montero representa. Sentí una punzada de dolor ante sus palabras, un eco del dolor que había sentido durante toda mi vida al buscar infructuosamente su aprobación. Pero esta vez, algo era diferente. El dolor no me paralizó, no me hizo agachar la cabeza ni buscar desesperadamente cómo complacerlo. Esta vez, el dolor me atravesó y pasó de largo, dejando en su lugar una claridad que nunca había experimentado. ¿Sabes, padre?, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante toda mi vida he intentado ganarme un lugar en esta familia. He soportado tu desprecio, tus comparaciones constantes con Carlos y Daniela, tu decepción porque elegí salvar vidas en lugar de amasar fortunas. He soportado que me excluyas de las reuniones familiares, que olvides invitarme a eventos importantes, que me trates como a una extraña. Me acerqué un paso más, sintiendo cómo años de humillación se transformaban en una fuerza que no sabía que poseía. Pero ahora veo que nunca fue mi problema. El problema siempre fuiste tú. Tu incapacidad para valorar algo que no pudieras controlar o que no se ajustara a tu visión estrecha del éxito. ¿Y sabes qué? Te compadezco. Mi padre me miró como si le hubiera abofeteado. ¿Me compadeces? ¿Tú a mí? Escupió las palabras con incredulidad. Sí, respondí suavemente. Te compadezco porque con todo tu dinero, con todo tu poder, con todo tu imperio, nunca conocerás el tipo de riqueza que yo experimento cada día. Nunca sabrás lo que se siente salvar una vida. Nunca entenderás la gratitud en los ojos de unos padres cuando les devuelves a su hijo sano. Nunca comprenderás que hay formas de éxito que no pueden medirse en propiedades o cuentas bancarias. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Incluso los camareros, que habían estado moviéndose discretamente entre las mesas, se habían detenido para escuchar. Has construido un imperio, padre, pero has perdido tu humanidad en el proceso. Y por eso, te compadezco profundamente. La expresión de mi padre cambió. Por un instante, un brevísimo instante, vi algo que nunca había visto antes en sus ojos. Duda, como si por primera vez en su vida se cuestionara si había tomado las decisiones correctas. Pero el momento pasó rápidamente, y su rostro volvió a endurecerse. Tus palabras sentimentales no cambian nada, Lucía. La compasión no construye imperios. Los sentimientos no generan beneficios. Y tú, con tu visión ingenua del mundo, nunca entenderás lo que se necesita para triunfar realmente. Quizás no, concedí, pero entiendo lo que se necesita para vivir con dignidad, y eso es algo que, aparentemente, tú has olvidado hace mucho tiempo. Roberto Suárez carraspeó, rompiendo la tensión. Ernesto, creo que deberíamos convocar una reunión de emergencia del Consejo Directivo. Estos documentos, dijo señalando los papeles que ahora circulaban entre varios socios, plantean serias preocupaciones sobre la gestión de la empresa. Mi padre miró a su alrededor y, por primera vez, pareció darse cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Su celebración de jubilación, diseñada para hacer un homenaje a su legado, se había convertido en el escenario de su potencial caída. Esto no quedará así, amenazó en voz baja, pero ya no con la seguridad de siempre. Todos ustedes, dijo mirando a los socios que examinaban los documentos, me deben su éxito. ¿Quién creen que los sacó de la mediocridad? ¿Quién les dio la oportunidad de ser alguien? Eso fue antes. Ernesto, respondió uno de ellos, un hombre mayor que había estado con la empresa casi desde sus inicios. Lo que vemos aquí es grave. No podemos ignorarlo, sin importar nuestra historia contigo. Carlos, viendo que la situación se volvía cada vez más desfavorable,
Intentó una nueva estrategia. Esto es absurdo. Estamos permitiendo que unas acusaciones sin fundamento arruinen una noche de celebración. ¿Quién nos garantiza que estos documentos son auténticos? ¿El marido de Lucía? ¿Un abogado de segunda que se casó con ella probablemente por su apellido? Martín, que había mantenido la calma durante todo el enfrentamiento, finalmente mostró un destello de ira. Cuidado con lo que insinúas, Carlos. A diferencia de ti, yo construí mi carrera sin necesidad de usar el apellido de nadie. Y en cuanto a la autenticidad de los documentos, pueden verificarlos con cualquier experto que elijan. Mi hermano, siempre tan seguro de sí mismo, siempre protegido por el poder de mi padre, parecía descolocado ante la resistencia. No estaba acostumbrado a que alguien le plantara cara, especialmente a alguien a quien consideraba inferior. Esto es una conspiración, insistió, pero su voz había perdido convicción. Lucía siempre ha estado celosa de nosotros. Siempre ha resentido que padre valorara más nuestro compromiso con la empresa. ¿Celosa?, repetí, casi riendo ante lo absurdo de la acusación. ¿De qué exactamente, Carlos? ¿De tu vacío moral? ¿De tu dependencia absoluta de la aprobación de padre? ¿De tu incapacidad para lograr algo por ti mismo? Mi hermano dio un paso amenazante hacia mí, pero Martín se interpuso inmediatamente. Ni lo intentes, advirtió con voz tranquila pero firme. Suficiente, tronó mi padre, golpeando nuevamente la mesa. Esta celebración ha terminado. Les pido a todos que se retiren. Los asuntos familiares se resolverán en privado, pero ya era demasiado tarde. La semilla de la duda estaba plantada. Los socios, los amigos, los competidores. Todos habían sido testigos de las acusaciones y habían visto los documentos. El daño estaba hecho. Roberto Suárez se acercó a mí mientras los invitados comenzaban a dispersarse. Lucía, dijo en voz baja, no sé si esto ayuda, pero siempre pensé que eras la más valiente de los Montero. Elegir tu propio camino, a pesar de la presión, eso requiere más coraje que seguir los pasos de alguien más. Sus palabras, viniendo de alguien que siempre había respetado a mi padre, me conmovieron profundamente. Gracias, Roberto, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Mientras Martín y yo nos dirigíamos hacia la salida, sentí una mano en mi brazo. Era mi madre. Lucía, dijo con voz temblorosa, lo siento tanto. Debí haber intervenido antes, debí haberte defendido. La miré, viendo por primera vez no a la esposa sumisa de Ernesto Montero, sino a una mujer que quizás había estado tan atrapada como yo en la dinámica tóxica de nuestra familia. Nunca es tarde, mamá, respondí suavemente. Nunca es tarde para hacer lo correcto. Los días siguientes a la confrontación en la cena de jubilación fueron un torbellino de emociones y consecuencias. La mañana después del incidente, mientras me preparaba para mi turno en el hospital, recibí una llamada de Roberto Suárez. Lucía, dijo sin preámbulos, se ha convocado una reunión de emergencia del Consejo Directivo para esta tarde. Tu padre está furioso, pero varios accionistas han exigido aclaraciones sobre los documentos que presentó tu marido. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté mientras preparaba mi café, intentando mantener la normalidad en medio de la tormenta. Significa que, por primera vez en 40 años, Ernesto Montero tendrá que rendir cuentas, respondió Roberto con una mezcla de tristeza y determinación. Los documentos parecen auténticos, Lucía. Las implicaciones son graves, no solo para la empresa, sino posiblemente a nivel legal. Un nudo se formó en mi estómago. Una parte de mí había esperado, quizás ingenuamente, que mi padre recapacitara, que viera el daño que había causado y buscara algún tipo de reconciliación. Pero conociendo su orgullo, era más probable que intensificara su venganza. Roberto, dije después de un momento de reflexión, yo no busco destruir la empresa. Hay cientos de empleados cuyo sustento depende de Inmobiliaria Montero. Solo quería justicia, lo sé, respondió con voz cansada, y es lo que intentaremos conseguir hoy. Te mantendré informada. Apenas había colgado cuando recibí un mensaje de texto de Daniela. ¿Satisfecha? Has desatado el caos. Padre está destruido. Espero que valga la pena tu pequeña venganza. No respondí. Daniela siempre había sido la más calculadora de mis hermanos, la que sabía exactamente qué decir para manipular una situación. Esta vez, sin embargo, sus tácticas no funcionarían. Ya no me sentía culpable por defender lo que era justo. El hospital fue mi refugio ese día. Sumergirme en mi trabajo, atendiendo a niños que necesitaban mi atención completa,
me permitió mantener a raya la ansiedad sobre lo que estaba sucediendo en las oficinas de Inmobiliaria Montero. Durante mi descanso para almorzar, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba diferente, más firme de lo que la había escuchado en años. Tu padre ha intentado congelar todas mis cuentas, me informó sin rodeos. Afortunadamente, hace años abrí una cuenta separada que él desconoce. Estoy empacando algunas cosas y me voy a quedar con mi hermana por un tiempo. Mamá, respondí, sorprendida por esta inesperada muestra de independencia. ¿Estás segura? ¿Necesitas algo? Puedes quedarte con nosotros si prefieres. Hubo una pausa en la línea. Gracias, hija. Pero creo que necesito este tiempo para mí, para pensar en cómo pude permitir que las cosas llegaran tan lejos, para entender cómo me convertí en cómplice de todo esto. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Mi madre, que siempre había parecido una figura secundaria en el drama de nuestra familia, estaba finalmente reclamando su propia narrativa. Te quiero, mamá, dije simplemente. Y yo a ti, Lucía. Siempre, aunque no siempre supe cómo demostrarlo. La tarde avanzó con una tensión subyacente. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón daba un vuelco, anticipando noticias sobre la reunión del consejo. Finalmente, mientras atendía a mi último paciente del día, un niño con una fractura de brazo, recibí un mensaje de Martín. Ven a la oficina cuando salgas. Ha habido desarrollos importantes. El bufete de abogados donde trabajaba Martín estaba a 20 minutos del hospital. Durante todo el trayecto, mi mente repasaba posibles escenarios. ¿Habría mi padre encontrado alguna forma de desacreditar los documentos? ¿Estaría Carlos orquestando algún tipo de contraataque legal? ¿Habría convencido Daniela a los socios de que todo era una conspiración motivada por celos familiares? Cuando llegué, la recepcionista me dirigió inmediatamente a la sala de conferencias principal. Al entrar, me sorprendió encontrar no solo a Martín, sino también a Roberto Suárez, a dos socios del bufete y, para mi absoluta sorpresa, a Carlos. Mi hermano, siempre impecablemente vestido, parecía desaliñado. Su corbata estaba aflojada, su camisa arrugada, y en sus ojos había una expresión que nunca había visto. Miedo. Lucía, dijo Martín levantándose para recibirme. Gracias por venir tan rápido. ¿Qué está pasando?, pregunté, mirando a Carlos con recelo. ¿Qué hace él aquí? Roberto Suárez fue quien respondió. La reunión del consejo no salió como tu padre esperaba. Los accionistas exigieron una investigación independiente sobre las acusaciones. Cuando se vio acorralado Ernesto, bueno, digamos que no reaccionó bien. Se volvió loco. Interrumpió Carlos con voz tensa. Empezó a amenazar a todos, a recordarles de dónde venían, a insinuar que tenía información comprometedora sobre varios de ellos. Fue humillante. Por primera vez, sentí una punzada de compasión por mi hermano. Siempre había sido el hijo perfecto, el que nunca cuestionaba, el que seguía cada directriz de mi padre sin titubear. Verlo ahora, vulnerable y desconcertado, me recordó que él también había sido víctima, a su manera, de la dinámica tóxica de nuestra familia. El consejo votó para suspender temporalmente a Ernesto como presidente, continuó Roberto, y nombró a un comité de investigación para revisar todas las transacciones cuestionables. ¿Y Daniela?, pregunté, notando su ausencia. Carlos soltó una risa amarga. Daniela está con padre, por supuesto, planeando el contraataque. Siempre fue más leal que yo. Martín colocó una carpeta sobre la mesa. Carlos vino a vernos porque encontró más documentos en la oficina de tu padre. Documentos que confirman todo lo que presentamos en la cena y más. Miré a mi hermano con incredulidad. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué traicionarías a padre después de todos estos años, siguiendo sus órdenes al pie de la letra? Carlos sostuvo mi mirada por primera vez en años. En sus ojos vi un cansancio profundo, como si hubiera estado sosteniendo un peso insoportable durante demasiado tiempo. Porque me di cuenta de algo después de la escena en la cena, respondió lentamente. Me di cuenta de que, a pesar de haber sido el hijo favorito, nunca fui realmente yo mismo. Cada decisión, cada opinión, cada paso que di en mi vida adulta fue para complacer a padre. Y cuando vi cómo reaccionó anoche, cómo estaba dispuesto a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluso a su propia familia, me di cuenta de que he estado viviendo una mentira. Sus palabras me dejaron sin aliento. Carlos, mi hermano mayor, el que siempre había parecido tan seguro, tan confiado en su posición como heredero del Imperio Montero, estaba finalmente viendo la realidad de nuestra dinámica familiar. Los documentos que Carlos nos proporcionó,
intervino uno de los socios del bufete, revelan un patrón sistemático de evasión fiscal, manipulación contable y uso de información privilegiada. Es un caso serio que probablemente tendrá consecuencias legales. No quiero que padre vaya a la cárcel, dije inmediatamente, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi declaración. A pesar de todo el dolor, de toda la humillación, no podía desear eso para él. Es posible que no podamos evitarlo completamente, respondió Martín con franqueza, pero con la cooperación de Carlos y potencialmente otros dentro de la empresa, podríamos trabajar en un acuerdo que minimice las consecuencias penales a cambio de restitución completa y reestructuración corporativa. Roberto asintió. El Consejo está dispuesto a colaborar. Nadie quiere ver cómo se derrumba Inmobiliaria Montero. Hay demasiadas personas inocentes que dependen de la empresa. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero algo me impulsó a contestar. ¿Lucía? La voz de mi padre sonaba irreconocible, ronca, quebrada, casi suplicante. Necesito hablar contigo. Ahora, un escalofrío recorrió mi espalda. Nunca, en toda mi vida, había escuchado a Ernesto Montero sonar vulnerable. ¿Dónde estás?, pregunté, haciendo una seña a Martín para que prestara atención. En casa, respondió mi padre, solo. Daniela se ha ido. Todos me han abandonado. Su voz tenía un tono que nunca había escuchado, derrota. Miré a Martín, luego a Carlos, luego a Roberto. Todos parecían tan sorprendidos como yo por este giro inesperado. Iré en 1 hora, decidí finalmente. Pero no iré sola. Como quieras, respondió mi padre, y la llamada se cortó. Es una trampa, dijo Carlos inmediatamente. Padre nunca se rinde así. Debe estar planeando algo. Quizás, concedí, pero también es posible que por primera vez en su vida se esté enfrentando a consecuencias reales que no puede controlar ni manipular. Roberto se levantó lentamente. Iré contigo, Lucía. He conocido a Ernesto durante 4 décadas. Sabré si está siendo sincero o si esto es otra de sus estrategias. Martín tomó mi mano. Yo también voy. No te enfrentarás a esto sola. Carlos pareció dudar. Yo no sé si puedo verlo ahora mismo, no después de lo que he hecho. Lo entiendo, respondí, y genuinamente lo hacía. Mi hermano estaba atravesando su propia crisis de identidad, cuestionando toda una vida de lealtad ciega. Acordamos encontrarnos en la mansión familiar en 1 hora. Durante el trayecto, Martín condujo en silencio, respetando mi necesidad de procesar lo que estaba sucediendo. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Rabia, tristeza, un extraño sentido de vindicación y, sorprendentemente, preocupación por mi padre. La mansión Montero, una imponente estructura colonial con amplios jardines y una fuente central, siempre me había parecido más un museo que un hogar. Crecer allí había sido como vivir en una exhibición permanente de éxito y poder, donde cualquier muestra de vulnerabilidad o imperfección era inaceptable. Al llegar, encontramos a Roberto esperando en su auto. Carlos no había venido, como era de esperar. Los 3 caminamos juntos hasta la entrada principal, donde fui yo quien tocó el timbre de la casa donde había crecido, como si fuera una visitante más. La puerta se abrió lentamente. Mi padre, el imponente Ernesto Montero, estaba irreconocible. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado. Su rostro, habitualmente bronceado y radiante de autoridad, parecía gris y envejecido. Y sus ojos, esos ojos que siempre habían juzgado cada uno de mis movimientos, estaban rojos e hinchados. «Pasen», dijo, su voz apenas un susurro de lo que solía ser. Nos condujo hasta el salón principal, donde tantas reuniones familiares tensas habían tenido lugar a lo largo de los años. La habitación, con sus muebles antiguos y pinturas costosas, parecía ahora el escenario de una obra que había llegado a su acto final. «Siéntense», indicó, mientras él permanecía de pie, como si sentarse fuera admitir algún tipo de derrota. «Ernesto», comenzó Roberto con cautela, «el Consejo ha tomado decisiones preliminares, pero aún hay margen para...» «No los he llamado para hablar de negocios», interrumpió mi padre. «Los negocios están acabados. Lo sé. Todo por lo que trabajé. Todo está en ruinas». Su admisión nos dejó a todos momentáneamente sin palabras. El gran Ernesto Montero, el hombre que nunca admitía derrotas, que convertía cada revés en una oportunidad, estaba aceptando su caída. «Lucía», dijo girándose hacia mí, «te llamé porque necesito que entiendas algo». Me tensé, anticipando otra manipulación, otro intento de hacerme sentir culpable por defender mis derechos. «Toda mi vida», continuó mi padre,
He medido el valor de las personas por lo que podían aportarme, por cómo podían contribuir a mi visión, a mi legado. Carlos y Daniela. Ellos entendieron el juego, se adaptaron. Tú. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, algo inusual en un hombre que siempre había sabido exactamente qué decir para conseguir lo que quería. Tú nunca te doblegaste, continuó finalmente. Nunca sacrificaste tu integridad por mi aprobación. Y eso me enfurecía, porque en el fondo, muy en el fondo, sabía que tú eras la más fuerte de mis hijos. Sus palabras me golpearon como una ola física. Durante toda mi vida había interpretado su desprecio como decepción, como frustración porque yo no cumplía con sus expectativas. Nunca había considerado que pudiera ser miedo a la fuerza que él veía en mí. No te estoy pidiendo perdón, aclaró, recuperando algo de su habitual dureza. He vivido demasiado tiempo como soy para cambiar ahora, pero quiero que sepas que, a mi manera retorcida, siempre te respeté más de lo que nunca demostré. Sentí lágrimas formándose en mis ojos, pero las contuve. Después de tantos años anhelando escuchar algo, cualquier cosa, que indicara que mi padre veía algún valor en mí, sus palabras llegaban demasiado tarde y con un sabor amargo. ¿Por qué ahora?, pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. ¿Por qué decirme esto cuando lo has perdido todo? ¿Crees que estas palabras borran décadas de humillación, de rechazo, de hacer que me sienta como una extraña en mi propia familia? Mi padre no respondió inmediatamente. Se acercó al bar, sirvió un whisky y lo bebió de un trago. Luego, sorprendiéndonos a todos, se sentó pesadamente en su sillón favorito, como si finalmente el peso de todo lo hubiera vencido. No espero que lo entiendan, dijo finalmente. He vivido mi vida según mis propias reglas. He construido un imperio desde cero. He tomado decisiones difíciles, algunas cuestionables, pero siempre con un objetivo claro en mente: asegurar un legado para mi familia. ¿Un legado?, intervino Martín, incapaz de contenerse. ¿Llama legado a excluir a su propia hija? ¿A manipular registros corporativos para su beneficio personal? ¿A evadir impuestos que podrían haber construido escuelas y hospitales? Mi padre miró a Martín con una mezcla de respeto y resentimiento. Tú nunca lo entenderías, muchacho. Vienes de otra generación, con ideas diferentes sobre lo que es correcto e incorrecto. En mis tiempos, un hombre hacía lo que fuera necesario para proteger lo suyo. Lo que sea necesario, repetí, sintiendo cómo la rabia volvía a emerger. ¿Incluso destruir emocionalmente a tu propia hija? ¿Incluso tratarla como si no mereciera llevar tu apellido solo porque eligió un camino diferente? Roberto, que había permanecido en silencio observando el intercambio, finalmente habló. Ernesto, siempre he admirado tu visión empresarial, pero en esto, amigo mío, estás equivocado. Lo que has hecho no es proteger a tu familia, es dividirla según tus propios términos arbitrarios. Mi padre nos miró a cada uno, como evaluándonos por última vez. Luego hizo algo que nunca le había visto hacer. Suspiró profundamente, un sonido que contenía décadas de arrogancia, de control, de manipulación. Y cuando habló de nuevo, su voz sonaba extrañamente liberada. Tenía 7 años cuando mi padre perdió todo en una mala inversión, comenzó, sorprendiéndonos con esta revelación personal. Pasamos de vivir cómodamente a la pobreza extrema en cuestión de semanas. Vi cómo mi padre se derrumbaba, cómo se convertía en un alcohólico que apenas podía mirarnos a los ojos. Juré que eso nunca me pasaría a mí, que nunca sería débil, que nunca confiaría en nadie más que en mí mismo. Nunca había escuchado esta historia. Mi padre rara vez hablaba de su infancia, y cuando lo hacía, eran anécdotas cuidadosamente seleccionadas que reforzaban su imagen de hombre hecho a sí mismo. Construí todo esto, continuó, haciendo un gesto amplio que abarcaba la mansión, para demostrar que yo era mejor que él, más fuerte, más inteligente, y en el proceso me convertí en algo peor. Un hombre incapaz de valorar lo que realmente importa. Miró directamente a mis ojos, y por primera vez, no vi al poderoso empresario, al patriarca implacable. Vi a un hombre envejecido enfrentándose a las consecuencias de una vida de decisiones basadas en el miedo disfrazado de ambición. El dinero se puede recuperar, Lucía, dijo con una voz que ya no intentaba intimidar. Los negocios pueden reconstruirse, pero el tiempo que perdí no viendo crecer a mi hija, no celebrando sus logros, no siendo el padre que merecía,
Ese tiempo se ha ido para siempre. Sentí cómo Martín apretaba mi mano, ofreciéndome su apoyo silencioso, mientras yo procesaba estas palabras inesperadas. ¿Era una manipulación más? ¿Otro intento de recuperar control sobre una situación que se le había escapado de las manos? ¿O era, finalmente, un atisbo del hombre vulnerable detrás de la fachada que había mantenido durante toda su vida? ¿Qué quieres, padre?, pregunté finalmente. ¿Por qué realmente nos has llamado aquí? Mi padre se levantó, caminó hasta su escritorio y sacó un sobre. Me lo entregó con manos ligeramente temblorosas. He redactado un Nuevo Testamento, explicó. Equitativo para los tres. Carlos, Daniela y tú. Sea lo que sea que quede después de que las autoridades fiscales y los accionistas tomen su parte, se dividirá igualmente. No porque crea que el dinero puede arreglar lo que hice, sino porque es lo justo. Tomé el sobre, pero no lo abrí. Ya no se trataba de dinero o herencia para mí. Nunca lo había sido realmente. También, continuó mi padre, sacando otro documento, he redactado mi renuncia formal como presidente de Inmobiliaria Montero. Roberto, te nombro a ti como presidente interino hasta que el consejo decida el camino a seguir. Roberto parecía tan sorprendido como nosotros. Ernesto, ¿estás seguro de esto? La empresa ha sido tu vida. Y ese fue mi error, respondió mi padre con una claridad que parecía nueva en él. Confundir una empresa con una vida. Sacrificar relaciones reales por contratos y propiedades. Miró por la ventana, hacia el jardín donde, recordé con un sobresalto de nostalgia, alguna vez había jugado de niña, antes de que las expectativas y el peso del apellido Montero comenzaran a asfixiarme. Me iré por un tiempo, anunció, volviéndose hacia nosotros. Tengo una casa en las afueras que nadie conoce. Necesito pensar sobre lo que he hecho, sobre lo que queda de mi vida. Martín, siempre el abogado pragmático, incluso en situaciones emocionalmente cargadas, habló. Señor Montero, debe entender que estos gestos, aunque significativos, no eliminan las posibles consecuencias legales de sus acciones. Lo sé, respondió mi padre, y por primera vez vi en él algo que se parecía a la aceptación. Y estoy preparado para enfrentarlas. Sea lo que sea que venga, lo enfrentaré con la misma determinación con la que construí todo esto. Nos quedamos en silencio, procesando esta transformación inesperada. El poderoso Ernesto Montero, el hombre que había construido un imperio a través de pura fuerza de voluntad, y ahora sabíamos, algunas maniobras cuestionables, estaba finalmente enfrentando la realidad de sus acciones. Padre, dije finalmente, sorprendiéndome incluso a mí misma, no busco tu ruina, nunca lo hice. Solo quería que me vieras, que reconocieras que mi camino, aunque diferente al tuyo, también tenía valor. Te veo ahora, Lucía, respondió, y por primera vez en mi memoria adulta, su mirada no contenía juicio ni decepción. Tarde, lo sé. Demasiado tarde, probablemente, pero te veo. Los meses siguientes transcurrieron como una montaña rusa de emociones, revelaciones y transformaciones. Inmobiliaria Montero, el imperio que mi padre había construido durante 4 décadas, enfrentó una reestructuración completa bajo el liderazgo interino de Roberto Suárez. La investigación oficial confirmó lo que los documentos habían revelado. Años de manipulación contable, evasión fiscal y uso de información privilegiada. Mi padre, fiel a su palabra, asumió plena responsabilidad legal. Después de intensas negociaciones con las autoridades, en las que Martín jugó un papel crucial como parte del equipo legal, se llegó a un acuerdo. Una multa sustancial, restitución completa de impuestos evadidos con intereses y servicio comunitario en lugar de prisión. Para alguien como Ernesto Montero, el golpe financiero, aunque significativo, era secundario comparado con el golpe a su reputación. El hombre que una vez había sido celebrado como un visionario empresarial, ahora era visto como un ejemplo de ambición desmedida y ética cuestionable. Carlos, para sorpresa de todos, emergió de la crisis con una determinación renovada. Después de años de vivir bajo la sombra asfixiante de nuestro padre, comenzó a encontrar su propia voz dentro de la empresa reestructurada. Su cooperación con las autoridades había sido fundamental para el acuerdo alcanzado, y aunque algunos lo veían como una traición, otros reconocieron en él el valor de hacer lo correcto, incluso tardíamente. Nunca pensé que diría esto, me confesó Carlos durante un almuerzo que compartimos un mes después de la confrontación, pero me siento más ligero ahora, como si hubiera estado sosteniendo una fachada durante toda mi vida adulta y finalmente pudiera simplemente ser. Daniela, por su parte, había reaccionado de manera muy diferente.
Inicialmente, se mantuvo firmemente del lado de mi padre, defendiéndolo ferozmente contra toda acusación. Pero cuando la evidencia se volvió innegable, y especialmente cuando mi padre mismo admitió sus errores, su mundo se desmoronó. No puedo creer que me haya mentido durante todos estos años, me dijo durante una tensa conversación telefónica. Confié en él ciegamente. Basé toda mi identidad en ser la hija de Ernesto Montero. Y ahora no sé quién soy. Su vulnerabilidad, tan inusual en ella, me conmovió. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de las veces que había participado en mi humillación para ganarse la aprobación de nuestro padre, no podía evitar sentir empatía por su confusión. Después de todo, ¿no había yo misma luchado durante años para definirme independientemente de las expectativas de mi padre? Quizás esta es tu oportunidad, le sugerí, para descubrir quién es Daniela más allá del apellido Montero. Para encontrar tu propio camino, como yo tuve que hacer. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. No sé si pueda, admitió finalmente. No tengo tu fuerza, Lucía. Nunca la tuve. No se trata de fuerza, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la compasión que sentía. Se trata de autenticidad, de vivir de acuerdo a tus propios valores, no a los impuestos por alguien más. Mi madre, mientras tanto, había iniciado su propio viaje de autodescubrimiento. Después de 3 décadas como la esposa sumisa de Ernesto Montero, estaba redescubriendo quién era como mujer independiente. Se había mudado temporalmente con su hermana, había retomado la pintura, una pasión que había abandonado al casarse, y estaba considerando viajar, algo que siempre había deseado pero que mi padre consideraba una pérdida de tiempo y dinero. Debería haber hecho esto hace años, me dijo durante uno de nuestros almuerzos semanales, una nueva tradición que ambas valorábamos profundamente. Debería haberte defendido, Lucía. Debería haber visto cómo te estaba afectando la dinámica familiar. Mamá, respondí tomando su mano. Todos estábamos atrapados, de diferentes maneras, en la red que padre tejió alrededor nuestro. Incluso él mismo era prisionero de sus propios miedos y ambiciones. Ernesto Montero, el hombre que había definido y dominado nuestras vidas, se había retirado a su casa en las afueras, tal como había anunciado. Durante semanas, no supimos nada de él más allá de las comunicaciones necesarias para los asuntos legales. Luego, un día, recibí una carta. No un correo electrónico, no un mensaje de texto, sino una carta escrita a mano. Algo tan anacrónico que inmediatamente supe que era significativo. Lucía, comenzaba la carta. Estas palabras son difíciles de escribir para un hombre como yo. El orgullo ha sido mi compañero más fiel durante toda mi vida, y también mi peor enemigo. Me ha impulsado a alcanzar alturas que muchos consideraban imposibles, pero también me ha impedido ver lo que realmente importaba: la felicidad y el bienestar de aquellos a quienes supuestamente amaba. La carta continuaba con reflexiones sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado, sobre cómo el miedo a la pobreza y al fracaso que experimentó en su infancia se había transformado en una obsesión por el control y el éxito material. Nunca entendí, escribió, que el verdadero fracaso no era perder dinero o estatus. El verdadero fracaso era perder la capacidad de conectar, de valorar, de amar sin condiciones. Y en ese sentido, fracasé miserablemente. Leí la carta varias veces, buscando la manipulación habitual, el subtexto calculador que siempre había caracterizado las comunicaciones de mi padre, pero no encontré nada de eso. Solo la honestidad cruda de un hombre enfrentando las consecuencias de una vida de decisiones basadas en el miedo y la ambición desmedida. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar mis propios sentimientos, para decidir si estaba dispuesta a abrir nuevamente esa puerta después de tanto dolor. Fue durante este periodo de reflexión cuando recibí una llamada inesperada de Roberto Suárez. Lucía, dijo sin preámbulos, el Consejo ha tomado una decisión sobre el futuro de la empresa, y me gustaría discutirlo contigo antes de hacerlo público. Nos reunimos en su oficina al día siguiente. La vista desde el piso 20 del edificio corporativo de Inmobiliaria Montero abarcaba la ciudad entera, un recordatorio del alcance que alguna vez tuvo el imperio de mi padre. El Consejo quiere dividir la empresa, explicó Roberto. La parte de desarrollo inmobiliario seguiría como está, bajo una nueva dirección. Pero la división de proyectos sociales, que siempre fue más un gesto de relaciones públicas que una iniciativa seria, podría convertirse en algo más. Algo en su tono me alertó. ¿Y ese algo tiene que ver conmigo?, pregunté,
intuyendo hacia dónde se dirigía. Roberto sonrió. Siempre fuiste la más perspicaz de los Montero. Sí, el Consejo quiere ofrecerte la dirección de la Fundación Montero, convertirla en una entidad independiente, con fondos significativos, dedicada a proyectos de salud y educación. Me quedé sin palabras. La propuesta era inesperada, y tenía que admitirlo, intrigante. Durante años había visto cómo la riqueza de mi familia se canalizaba principalmente hacia más riqueza, con donaciones ocasionales que servían más como estrategia fiscal que como genuino compromiso social. ¿Por qué yo?, pregunté finalmente. No tengo experiencia en dirección corporativa. Precisamente por eso, respondió Roberto. No queremos otro ejecutivo enfocado en números y rendimientos. Queremos alguien con visión, con compromiso genuino, con experiencia directa en lo que realmente necesitan las comunidades vulnerables. La oferta me dejó pensativa. ¿Era una oportunidad para transformar el legado Montero en algo de lo que pudiera sentirme orgullosa? ¿O era una forma sutil de reincorporarme a la dinámica familiar de la que tanto me había costado escapar? Necesito tiempo para pensarlo, respondí finalmente. Por supuesto, asintió Roberto. Tómate el tiempo que necesites. Pero déjame decirte algo, Lucía. He visto cómo esta familia se ha desgarrado por la ambición y el resentimiento. Quizás esta sea una oportunidad para sanar, para reconstruir no solo un negocio, sino también relaciones. Sus palabras resonaron en mí durante días. Mientras tanto, la vida continuaba. Mi trabajo en el hospital seguía siendo mi ancla, mi fuente de propósito y satisfacción. Martín y yo comenzamos a hablar seriamente sobre formar nuestra propia familia, un paso que siempre había dudado en dar, temerosa de repetir los patrones tóxicos que había experimentado. Serás una madre maravillosa, me aseguró Martín una noche mientras discutíamos el tema. Precisamente porque conoces el dolor de no sentirte valorada, sabrás cómo asegurarte de que nuestros hijos nunca experimenten eso. Un mes después de recibir la carta de mi padre, finalmente decidí responder. No con otra carta, sino con una visita. La casa a las afueras de la ciudad era modesta comparada con la mansión familiar, pero aún reflejaba el gusto refinado de Ernesto Montero. Cuando toqué el timbre, esperaba que algún empleado abriera la puerta. Para mi sorpresa, fue el propio mi padre quien apareció. Lucía estaba irreconocible, sin su habitual traje impecable, vestido con jeans y una camisa simple. Parecía más un jubilado común que el magnate inmobiliario que había aterrorizado a competidores y empleados por igual. Lucía, dijo, y había una mezcla de sorpresa, ¿y era posible?, esperanza en su voz. Pasa, por favor. La casa por dentro era sorprendentemente acogedora. Libros en las estanterías, una chimenea encendida a pesar de que apenas comenzaba el otoño, fotografías familiares que no recordaba haber visto antes. No esperaba verte, admitió mi padre, guiándome hasta la sala de estar. Recibí tu carta, respondí, tomando asiento frente a él. Me tomó tiempo procesarla. Mi padre asintió, una expresión de comprensión reemplazando su habitual impaciencia. Lo entiendo. Después de todo lo que ha pasado, tienes todo el derecho a dudar de mis palabras. No es solo duda, padre, aclaré. Es una vida entera de experiencias que no se borra con una carta, por sincera que sea. Lo sé, respondió, y había una resignación en su voz que nunca había escuchado antes. No espero perdón, Lucía. Ni siquiera estoy seguro de merecerlo. Solo quería que supieras que, a mi manera imperfecta, estoy intentando entender el daño que causé. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de décadas de relación disfuncional flotando entre nosotros. Roberto me ofreció dirigir la Fundación Montero, dije finalmente, cambiando el tema, convertirla en una entidad independiente enfocada en proyectos sociales. Mi padre pareció genuinamente sorprendido. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé todavía, admití. Una parte de mí ve el potencial de transformar el legado Montero en algo de lo que pueda sentirme orgullosa. Otra parte teme que sea solo otra forma de quedar atrapada en la dinámica familiar. Mi padre reflexionó sobre mis palabras. ¿Puedo ofrecerte mi opinión? No como el hombre que solía ser, sino como alguien que ha aprendido algunas lecciones difíciles. Asentí, curiosa. Durante toda mi vida, comenzó, vi el poder y el dinero como fines en sí mismos, como medidas de éxito y valor personal. Ahora, sentado aquí, habiendo perdido gran parte de ambos, me doy cuenta de que su único valor real es lo que puedes hacer con ellos. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia el jardín donde un par de pájaros se disputaban unas migas. Si tomas la fundación, continuó, podrías transformar el apellido Montero en sinónimo de algo más que ambición despiadada. Podrías utilizarlo para crear un impacto real, tangible,
en la vida de personas que lo necesitan. Y eso, Lucía, sería una venganza más dulce que cualquier castigo que pudieras desear para mí. Sus palabras me sorprendieron. Era la primera vez que mi padre reconocía abiertamente que yo podría tener razones para buscar venganza, y también la primera vez que veía valor en un trabajo que no generara ganancias directas. No busco venganza, padre, aclaré. Nunca lo hice. Incluso cuando Martín expuso los documentos en tu cena de jubilación, no fue por venganza, fue por justicia, por reconocimiento, por la verdad. La verdad, repitió con una sonrisa melancólica. Algo con lo que nunca tuve una relación muy cómoda, ¿verdad? A pesar de todo, no pude evitar una pequeña sonrisa. No, no la tuviste. Antes de irme, mi padre me mostró algo que me dejó sin palabras. Un pequeño estudio en la parte trasera de la casa, convertido en una especie de museo personal. En las paredes había recortes de periódico y revistas, todo sobre mí. Mi graduación de la Facultad de Medicina, mi nombramiento como jefa de pediatría, artículos sobre investigaciones en las que había participado, incluso una foto mía recibiendo un reconocimiento por servicio comunitario. Los he estado guardando durante años, admitió, claramente incómodo con esta revelación de vulnerabilidad. Nunca supe cómo decirte que, a pesar de todo, estaba orgulloso. No supe qué decir. Esta faceta de mi padre, este hombre que en secreto seguía la carrera de la hija que públicamente desdeñaba, era completamente nueva para mí. ¿Por qué nunca lo dijiste?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Porque admitirlo habría significado reconocer que estaba equivocado, respondió con honestidad brutal. Que tu camino, tan diferente al que yo había planeado para ti, era válido y valioso. Y mi orgullo, mi maldito orgullo no me lo permitía. Al salir de aquella casa, sentí como si algo dentro de mí se hubiera aflojado. No era perdón, no exactamente. Era más bien comprensión. Comprensión de que mi padre, el poderoso Ernesto Montero, era al final solo un hombre. Un hombre marcado por sus propios miedos y traumas, que había construido una armadura de arrogancia y control para protegerse de vulnerabilidades que nunca aprendió a manejar. 3 años han pasado desde aquella noche en la cena de jubilación, cuando Martín se levantó a mi lado y cambió el curso de nuestras vidas para siempre. 3 años de transformaciones, de reconexiones, de sanación gradual y, sí, también de desafíos constantes. La Fundación Montero, que finalmente decidí dirigir, se ha convertido en una entidad respetada dentro del sector social. Lejos de la organización de fachada que alguna vez fue, ahora financia programas de salud pediátrica en comunidades vulnerables, becas para estudiantes de medicina de bajos recursos y clínicas móviles que llegan a zonas rurales donde el acceso a atención médica es limitado. Carlos, contra todo pronóstico, ha resultado ser un aliado invaluable en esta transformación. Su conocimiento del mundo corporativo, combinado con una nueva perspectiva ética que ha ido desarrollando, nos ha permitido navegar las complejidades de convertir parte de un imperio inmobiliario en una fundación con verdadero impacto social. Nunca pensé que diría esto, me comentó recientemente durante una reunión de planificación estratégica, pero encuentro más satisfacción en este trabajo que en todos mis años persiguiendo beneficios económicos. Daniela ha tenido un camino más complicado. Después de meses de resistencia, de intentar aferrarse a la antigua dinámica familiar, finalmente se enfrentó a su propia crisis de identidad. Para sorpresa de todos, decidió alejarse completamente de los negocios familiares y regresó a la universidad para estudiar psicología, una pasión que había abandonado en su juventud para complacer a nuestro padre. Quiero entender por qué nos convertimos en lo que somos, me explicó durante un café, nuestro primer encuentro verdaderamente fraternal en años. ¿Por qué algunas personas como tú encuentran la fuerza para resistir la presión familiar, mientras otras, como yo, nos perdemos completamente en ella? Nuestra relación, antes caracterizada por la competencia y el resentimiento, ha evolucionado hacia algo que, si bien aún frágil, contiene elementos de respeto mutuo y una curiosidad genuina por conocernos como adultas. Más allá de los roles que nos fueron asignados en la familia, mi madre ha florecido de maneras que nunca imaginé posibles. Después de finalizar legalmente su matrimonio con mi padre, un proceso sorprendentemente amistoso, dadas las circunstancias, se ha reinventado como artista y activista por los derechos de las mujeres. Sus pinturas, que exploran temas de identidad femenina e independencia tardía, han sido exhibidas en galerías locales, y recientemente inició un programa de talleres creativos para mujeres que emergen de relaciones abusivas o controladoras.
Desearía haber encontrado esta voz décadas atrás. Me confesó durante una de nuestras cenas semanales, ahora una tradición arraigada. Pero quizás tenía que vivir todo lo que viví para tener algo significativo que decir. Y luego está mi padre, Ernesto Montero, el hombre cuya sombra se extendió sobre cada aspecto de nuestras vidas durante tanto tiempo. Su transformación ha sido quizás la más sorprendente, no por su magnitud, sino por su sutil autenticidad. Después de cumplir con todas sus obligaciones legales, la multa, la restitución fiscal, el servicio comunitario, se retiró genuinamente de la vida pública y empresarial. Contrario a lo que muchos esperaban, no intentó orquestar un regreso triunfal, ni buscó recuperar su anterior posición de poder. En cambio, ha dedicado estos años a una introspección que, conociendo su personalidad, debe haber sido dolorosamente difícil. Nuestras interacciones evolucionaron gradualmente de tensas visitas formales a conversaciones cada vez más honestas. No puedo llamarlo una relación padre-hija típica, ni pretender que décadas de dolor se desvanecieron milagrosamente, pero hemos encontrado una forma de coexistir que reconoce tanto nuestro pasado compartido como nuestra capacidad de cambio. Hace 6 meses, cuando Martín y yo anunciamos que estábamos esperando nuestro primer hijo, vi algo en los ojos de mi padre que nunca había visto antes. Vulnerabilidad genuina. ¿Crees? Comenzó. Luego se detuvo, visiblemente luchando con las palabras. ¿Crees que podría ser parte de la vida de mi nieto? ¿O mis acciones pasadas han hecho eso imposible? La pregunta me tomó por sorpresa, no por su contenido, sino por la humildad con la que fue formulada. El gran Ernesto Montero, el hombre que una vez dictó términos y expectativas sin consideración por los sentimientos de los demás, ahora preguntaba permiso, reconociendo mi autoridad para decidir sobre este aspecto crucial. Padre, respondí después de una pausa reflexiva. No puedo prometerte que será fácil, o que todo quedará olvidado, pero creo en segundas oportunidades, en la capacidad de las personas para cambiar, para aprender de sus errores. Mi hijo merece conocer a su abuelo, el hombre que eres ahora, no el que fuiste entonces. El alivio en su rostro fue palpable, y por un momento, creí ver el brillo de lágrimas contenidas en sus ojos, aunque rápidamente desvió la mirada. Algunos hábitos antiguos difíciles de romper. Una semana después, recibí una entrega en mi casa, una cuna artesanal de madera, hecha a mano. La nota adjunta, escrita en la inconfundible caligrafía de mi padre, decía simplemente: «La estoy construyendo yo mismo. Aún no está terminada, pero quería que supieras que estoy trabajando en ella. Es lo primero que construyo con mis propias manos desde que era joven». La imagen de Ernesto Montero, el ex magnate inmobiliario, trabajando pacientemente con herramientas de carpintería para crear algo para su futuro nieto, contenía una poesía que no pasó desapercibida para mí. La justicia, descubrí, no siempre toma la forma que esperamos. A veces no es un tribunal dictando sentencia o un castigo proporcional al daño causado. A veces es simplemente la verdad saliendo a la luz, el reconocimiento de patrones dañinos y la oportunidad genuina de hacer las cosas de manera diferente. Martín, mi roca durante toda esta tormenta familiar, ha seguido siendo mi apoyo incondicional mientras navegamos estas complejas aguas de reconciliación y transformación. Su bufete de abogados ahora se especializa en casos de gobernanza corporativa ética, inspirado en parte por nuestra experiencia. ¿Alguna vez lamentas haberlo hecho?, le pregunté una noche, mientras contemplábamos la ciudad desde nuestro balcón. ¿Haber expuesto los documentos esa noche en la cena? ¿Haber desencadenado todo esto? Reflexionó un momento antes de responder. Lamento que tuvieras que pasar por ese dolor público, ese momento de humillación que tu padre intentó infligirte. Pero no lamento haber actuado. Hay momentos en la vida donde quedarse callado frente a la injusticia es una forma de complicidad. Esa noche tu padre cruzó una línea que no podía ignorarse. Su respuesta me recordó por qué me había enamorado de él en primer lugar. Su inquebrantable sentido de lo correcto, combinado con una profunda compasión. Exactamente las cualidades que espero que nuestro hijo o hija herede. La vida empresarial de los Montero también ha evolucionado. Bajo el liderazgo de Roberto y con la participación activa de Carlos, Inmobiliaria Montero se transformó en un grupo más transparente y éticamente responsable. Las prácticas cuestionables fueron eliminadas, se implementaron políticas de cumplimiento estrictas, y sorprendentemente, esto no resultó en la ruina financiera que mi padre tanto temía. Al contrario, la nueva reputación de integridad atrajo a un tipo diferente de inversionistas y socios,
aquellos que valoraban la sostenibilidad y la responsabilidad a largo plazo sobre los beneficios rápidos. La herencia de los Montero, que una vez pareció destinada a convertirse en un campo de batalla de resentimientos y exclusiones, ha sido reconfigurada de maneras que ninguno de nosotros hubiera imaginado. No se trata ya solo de propiedades y cuentas bancarias, sino de valores, de propósito, de usar los recursos familiares para generar un impacto positivo. Hay días, por supuesto, en que los viejos patrones intentan resurgir. Momentos en que la desconfianza vuelve, en que las heridas pasadas parecen tan frescas como siempre. La sanación no es lineal, he aprendido, especialmente cuando se trata de relaciones tan profundamente arraigadas como las familiares. Pero entonces recuerdo aquella noche, en la cena de jubilación, cuando mi padre levantó su copa y dijo esas palabras que tanto me hirieron. Mis verdaderos hijos son los que me hicieron sentir orgulloso. En ese momento, pensé que era el fin, la confirmación definitiva de mi exclusión de la familia. Ahora veo que fue realmente el comienzo. El catalizador que nos forzó a todos a enfrentar verdades incómodas, a desmantelar dinámicas tóxicas, a reconstruir relaciones sobre bases más auténticas y equitativas. La semana pasada, durante una cena familiar en mi casa, un evento que habría sido inimaginable 3 años atrás, observé a mi alrededor con una mezcla de asombro y gratitud. Carlos discutiendo apasionadamente sobre los últimos proyectos de la fundación, Daniela compartiendo perspectivas de sus estudios de psicología, mi madre mostrando fotos de su reciente exposición, y mi padre, más silencioso que los demás pero visiblemente presente, haciendo un esfuerzo genuino por conectar, por escuchar, por ser parte de esta nueva configuración familiar. En un momento de la noche, mientras servía el postre, noté que mi padre se había levantado y observaba las fotografías en nuestra pared. Se detuvo particularmente frente a una, Martín y yo el día de nuestra boda, una ceremonia a la que él no fue invitado, durante los años de distanciamiento. Lucía, dijo cuando me acerqué, su voz suave para no interrumpir las conversaciones alrededor de la mesa. Hay algo que necesito decirte. Me preparé. Un antiguo reflejo de defensa activándose automáticamente. Estoy orgulloso de ti, continuó, mirándome directamente a los ojos. No por lo que has logrado profesionalmente, aunque eso también es admirable. Estoy orgulloso de la persona que eres, de tu integridad, de tu capacidad para perdonar, o al menos para intentarlo, de tu valentía para romper ciclos dañinos que yo perpetué durante demasiado tiempo. Las palabras que había anhelado escuchar durante toda mi vida finalmente llegaban, y lo hacían en un momento en que ya no las necesitaba desesperadamente para validar mi valor. Esa era quizás la mayor ironía, y también el mayor regalo. Había aprendido a valorarme a mí misma, independientemente de su aprobación. Gracias, padre, respondí simplemente. También estoy orgullosa del hombre que estás intentando ser ahora. Mientras regresábamos a la mesa, donde el resto de nuestra familia, imperfecta, en proceso de sanación, pero genuinamente intentándolo, esperaba para compartir el postre, reflexioné sobre el extraño y tortuoso camino que nos había traído hasta aquí. Aquella noche en la cena de jubilación, cuando mi padre me dijo, «Puedes irte», y Martín se levantó a mi lado, ninguno de nosotros podría haber imaginado dónde nos conduciría ese acto de dignidad y defensa. No a una ruptura familiar definitiva, como parecía inevitable en ese momento, sino a una oportunidad para la verdad, la justicia y, eventualmente, la reconciliación en términos nuevos y más saludables. A veces, descubrí, la mayor venganza contra aquellos que te han herido no es causarles un daño equivalente, sino encontrar la fuerza para romper el ciclo, para construir algo mejor de las cenizas de lo que fue destruido. Para demostrar, con tu propia vida, que hay otras formas de ser, de relacionarse, de amar. Y mientras observaba a mi familia reunida, con todas sus cicatrices y su potencial, con su historia compartida y su futuro aún por escribir, supe que habíamos encontrado, a nuestra manera imperfecta, una forma de justicia que ningún tribunal podría haber dictado. La justicia de la verdad reconocida, del daño admitido, de la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. No un final feliz de cuento de hadas, sino algo más valioso. Un trabajo en progreso honesto, un compromiso diario con ser mejores que nuestros peores momentos. Y eso, más que cualquier herencia material, era el legado que esperaba transmitir a mi propio hijo, creciendo ahora dentro de mí, protegido del mundo pero ya profundamente amado. Un legado de coraje,
de integridad y de la posibilidad siempre presente de transformación y redención. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.